Hoy día íbamos a efectuar una especie de control, ¿no? Control de lectura, ¿no? Sobre todo la parte que ustedes han investigado, ¿no? Hemos desarrollado y hemos detallado algunas cuestiones del PDF ejercicio 001, ¿no? En la clase de ayer, ¿no? Este, ¿ya? Entonces, estando acá, vamos a la actividad o ejercicio 02. Más que ejercicios son cuestionarios, ¿no? Para poder buscar cualquiera de ustedes que tenga el acceso necesario, ¿no? Podemos googlear, pero tenemos que tener en cuenta, pues, el criterio, ¿no? No es, como les decía ayer, no es copiar y pegar. Bien, vamos entonces a la primera pregunta del cuestionario del PDF ejercicio 002, ¿no? Nos dice lo siguiente: definir y analizar las características técnicas para implementar el servicio DNS, ¿no? Importancia. Primero, me acaba mi colaboración. ¿Qué es un servicio? O sea, DNS. ¿Qué es un DNS para empezar, ¿no? En cuarto semestre seguramente lo has leído en la lectura, eh, que DNS es un protocolo, ¿no? Es el nombre. eh, Además, DNS es un nombre físico, ¿no? Que se le da al hardware, ¿no? En nuestra red, ya sea local o en esta red MAN o en esta red WAN, ¿no? Lo que se encarga de traducir o identificar el direccionamiento IP y asignarle a ese direccionamiento IP un o varios dominios, ¿sí? Generalmente es IP versión 4, ya que por más de que le hayan dado fuerza, sobre todo Cisco, este, la versión 6 todavía no despega, ¿no? Y creo que tiene para rato todavía, ¿no? Entonces, los DNS, ¿qué son? Son equipos, son hardware, ¿no? Que contienen software, ¿correcto? Que se encarga de guardar registros de direcciones IP y qué dominios están registrados en esas direcciones IP, ¿no? ¿Alguien podría complementar de repente alguna información que ha encontrado? Le escucho, levante la manito si quiere participar. Existen muchos servidores DNS de uso gratuito en el mundo, ¿no? Los más conocidos a nivel internacional, ustedes saben pues que son los DNS de Google, ¿no? Acá en el país los DNS del ISP de Telefónica Movistar, de Claro, ¿no? De, de los otros servicios, ¿no? Localmente que se prestan. Ahora bien, aquí hay que detallar algo, ¿sí? Vamos a ver dónde está la imagen que está reservando. Aquí está un momento. Entonces, un servidor DNS, pues, es prácticamente un equipo que tiene una lista de los dominios, ¿no? Ustedes saben que es que los dominios se van a formar, pues, con la URL y seguido, pues, de el nombre del dominio, y los puntos que referencian qué tipo de dominio es, si es gubernamental o su ubicación geográfica, ¿no?
Ahí está el punto .edu, el punto .gov, el punto .net, el punto, un montón de puntos, ¿no? Se generaliza, ustedes saben, con el uso del punto .com, ¿no? Por ejemplo, acá en el país, en Perú, si ustedes desean adquirir un dominio, pues con el punto .pe, ¿no? El encargado o la empresa, porque es una empresa privada, que vende acá los dominios, pues es punto .pe, así como ustedes ven en la página ahí, punto .pe, ¿no? Que creas un usuario, una contraseña, y ellos pues te venden o tú licencias ahí un dominio, ¿no? Licencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a ver si Américo, Dávila, Meléndez está disponible, ¿no? Entonces buscamos acá y efectivamente está disponible, miren, ve. Américo Dávila Meléndez.pe, puedes comprarte este dominio, está a 110 soles anuales. .com.pe también está en un año. El más barato es esto, ¿no? El que tiene el .nom.pe, .net.pe, .org.pe. Y estos son exclusivamente para uso educativo, para uso del gobierno y para uso militar. Acá te piden una documentación extra, o sea, una acreditación de que si vas a querer el dominio .edu.pe, tienes que acreditar que eres una institución educativa, no, sobre todo, ¿no? Si eres del gobierno, tienes que acreditar que eres una entidad gubernamental, y si eres una entidad militar, pues tienes que acreditar que eres una entidad militar, ¿no? Te solicita unos documentos y tú eres dueño de ese nombre por lo menos durante, si tú te compras un año, ahí está, 110 soles, 2 años, ¿no? Tiene su precio. El más cómodo es esto, ¿no? El más cómodo, ¿no? Entonces imaginen pues que el compañero Américo se compra este dominio, ¿no? Américo Dávila Meléndez, el .net.pe, ¿no? Quiere tener su página personalizada, ya, muy bien, pero no termina allí, ¿no? Ya es dueño del dominio. Cuando tú ingresas a esta página, ¿no? Puedes utilizar sus servidores DNS, o sea, puedes registrar tu dominio en el servidor DNS de .pe, ¿no? A ver, entonces esto es, ¿no? Esto es .pe, la página, ¿no? Acá has creado tu dominio, ¿no? Tu dominio es Américo, bueno, .net.pe. Muy bien, y en estos servidores vas a registrar, ¿no? Tu dominio. Pero eso no significa de que usted tenga una página web. Eso es totalmente distinto, ¿no? Eso es totalmente distinto. Usted tendría que subarrendar algún hosting, ¿no? Hay muchos. Y en ese hosting redireccionar los DNS de ese hosting acá, ¿no? Si es HostGator, si es Namecheap, si es GoDaddy, son los más básicos, ¿no? A nivel empresarial hay otros hosting en donde si tú alquilas un espacio ahí, tú tienes que decir, ¿no? En .pe, cuáles serían cuál es el dominio donde está anidado tu página web, ¿no? Entonces los servidores DNS van a grabarse en sus registros. Normalmente esta réplica tarda como un año, ¿no? Perdón, 12 a 24 horas, ¿no? En donde los servidores DNS del Perú y luego del mundo van replicando de que americo.net.pe pertenece, digamos, a la IP 54.8.24.12, ¿no? Que esta IP es asignada a algún hosting que está en algún lugar del mundo, y en esa IP se anida tu página web, ¿no? Ahí se anida tu página web. Y en esa IP pues se pueden anidar muchos dominios. Los DNS ayudan a eso, ¿no? A guardar un registro de en qué direcciones IP se encuentran ciertas páginas, ¿no? Ciertas páginas, ciertos dominios, ¿no? Ciertos dominios. Es por eso de que en parte todavía no se ha masificado, por ejemplo, el uso de las direcciones IP versión 6.
a pesar de que se enseñan en los cursos de redes, a pesar de que este, se proyecta, ¿no?, en algunas certificaciones SN, ¿no?, por ejemplo de Cisco, pero todavía no tiene mucha fuerza, ¿no? Todavía hay algunas páginas sí que tienen aparte su direccionamiento IP versión 4, la 6, pero son raras, son excepciones, ¿no? Todavía no se masifica esto, ya saben por qué, por el uso de esto, de los dominios, ¿no? Ahora, si tú tienes tu red, y acá voy a agregar otra cosita más acá. Si tú tienes o te toca administrar una red local, ¿no? A ver, vamos a poner acá unos equipos. Un momento. No, ahí está. Voy a hacer un recorte, un momento. O vamos a copiar mejor. Imaginemos que te toca administrar esta red, ¿no? Ahí está. Entonces, en esa red, digamos, has configurado un enrutador, un AP router, ¿no? Un AP router, ¿para qué? Para que asigne direccionamiento IP automáticamente, y en el direccionamiento IP has configurado que ellos hagan consultas DNS al 8.8.8.8, que es uno de los DNS más usados, por lo menos yo lo uso bastante, de Google, ¿no? Es uno de los DNS de Google. Entonces, cuando esta PC, cuando este celular, este smart, esta tablet o esta laptop vayan a poner una URL, ¿no?, www.americodavilamelendez.net.pe, ¿no? Entonces, como ellos no saben dónde queda ese dominio y como has configurado este DNS, ¿qué hace? La consulta sale a través del enrutador, sale a la nube, y en algún lugar del mundo se encuentra el DNS físicamente, el 8.8.8, ¿no? Y ahí está guardado de que el dominio de americodavilamelendez.net.pe está en la IP 50 y tantos, tanto, ¿no? Entonces le responde y luego pues ubica ese hosting, ¿no?, ese servidor donde está el servidor web, y comienza pues a interactuar con ese servicio, ¿no? Cuando hay en nuestra red local tenemos equipos pequeños o una cantidad de equipos no muy grande, ¿no?, vale decir pues 8, 10, 20, 30 equipos conectados, es recomendable utilizar pues un DNS externos. Ahora, cuando la red ya va creciendo, digamos que tengamos 50 equipos, más de 100 equipos, 200 equipos en esta red, y aparte tenga subredes, no estaría mal comenzar a analizar que dentro de la red podamos instalar un equipo que funcione como caché DNS, ¿no? O sea, que guarde direcciones DNS, ¿no?, para que cuando los equipos se conecten a una página web, si lo hacen por primera vez, pues consulten al DNS externo, y cuando lo vaya a hacer una, dos o tres veces, pues nuestro servidor ya tiene implementado dentro un caché DNS, o sea, guarde los registros y las consultas y los paquetes no estén saliendo fuera de nuestra red, porque el hecho de hacer consultas que utilicen la red externa también satura nuestra red local, sobre todo si tenemos un ancho de banda no muy rápido, ¿no? Entonces imaginen 60, 70 equipos al mismo tiempo haciendo consultas DNS que vayan fuera de nuestra red, generan cierta latencia. Ahora vamos a aceptar que sí hay equipos AP router que internamente también tienen este modo, tienen un caché DNS, ¿no? O sea, guardan direcciones IP o consultas DNS de dominios, ¿no? Consultas DNS de dominios. Aparte,
Existen sistemas operativos de servidor, como hemos visto en la clase de ayer, donde se puede instalar un rol DNS, ¿no? Tanto en Microsoft Windows Server como en Linux, en sus distintas distros, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a hacer lo mismo, van a guardar direccionamiento, ¿no? Van a guardar direccionamiento y van a guardar la lista de los DNS asignados a ciertas direcciones IP. ¿Sí? Es lo simple que se hace en un servidor DNS. Ahora, hay múltiples servidores DNS pues en el mundo, ¿no? Y estos DNS se van replicando, ¿no? Se van replicando a nivel mundial. Quiere decir de que si tú creas un dominio, como les decía, y tu dominio lo asignas a una IP pública, ¿no? Entonces eso se debe guardar, ¿no? Si has contratado acá en el Perú, obviamente se guarda en los servidores DNS de .net, ¿no? Perdón, de .pe, ¿no? Y él a su vez replica a todos los servidores a nivel local, o sea, del Perú, regional, de Sudamérica y mundial. Entonces ahí te dicen cuando lo hacen que en menos de 12 a 24 horas ya tu direccionamiento está replicado casi en todo el mundo. Entonces desde cualquier equipo del mundo basta que agarren un navegador y pongan americo.davila.melendez.net.pe, ya van a poder ingresar a tu página web, etcétera, ¿no? Ahora, si ustedes alguna vez hacen esto, y esa es una parte de mi experiencia, les comento, muchas veces cuando tú creas tu dominio y alquilas un hosting no es otra cosa más que rack de servidores a las cuales han comprado una dirección IP pública, y en esa IP pública ponen muchos servidores, ¿no? Virtuales sobre todo, y sobre todo Linux, y tú alquilas esos servidores como un servidor web. ¿Sí? Bacán. Entonces tú cuando alquilas ese, te da un acceso para que tú ingreses a esa máquina virtual, ¿no? E instales un servicio, generalmente está instalado el servicio web, y anides ahí tu página web, ¿no? Ahora, crear tu página web es otra cosa, ¿no? Se encargan los diseñadores de página web, ¿no? Que tienen que saber sobre lenguaje HTML, de repente lo van a hacer en Python, ¿no? Lenguaje CSS para el maquetado, si va a guardar una base de datos o va a interactuar con el cliente, un stock, una serie de cosas adicionales, ¿no? Parece una profesión adicional más, ¿no? ¿Qué pasa? A veces cuando uno alquila estos hosting, comento mi experiencia. Por ejemplo, yo había alquilado un hosting en donde mi página web de prueba, pues normal, desde cualquier equipo puede ingresar, ¿no? Y luego a un tiempo, casi a un año, casi a un año, ingresaba, y si ingresaba por el proveedor de Telefónica Movistar, no encontraban la página web. Si ingresaba por el proveedor de Claro, sí encontraban la página web. ¿Qué pasaba? Contactándome con el servicio de atención al cliente de Telefónica, me dijeron que desde ahí habían bloqueado todas las páginas que hacían referencia a esta IP, porque habían detectado en un momento que desde esta IP habían efectuado un ataque masivo, ¿no? De solicitudes a ciertos servidores en el Perú. Por eso es que todos los direccionamientos que iban a esa IP de este hosting eran baneados por el ISP de Telefónica Movistar, en cambio no por el otro servicio, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que referenciar un servidor DNS en la nube, ¿no? Que hay varios, Amazon Web Service, Azure, ¿no? Cloud, y referenciaba mi direccionamiento IP en ese lugar, ¿no? De tal manera de que cuando una página o cuando una solicitud ingresaba mi nombre de dominio, se conectaba a él, ¿no? Y como el ISP no lo tenía bloqueado a ellos, porque normalmente son muy cuidadosos, pues ya recién direccionaba a mi página web. Una serie de detalles que a veces no le encuentras ni en los manuales,
pero les comparto esa experiencia cuando en algún momento les toque trabajar eso, ¿ya? Porque, ojo, no necesitas tampoco ser pues un experto en programación de páginas web para meterte en ese campo, porque no hay nada oculto ni nada nuevo bajo el sol. Incluso tú puedes alquilar plantillas, ¿no? De algunos negocios e-commerce, en donde ya solamente pones tus productos, pones tus catálogos, ya todo está hecho, ¿no? Incluso vienen con APIs de ciertos proveedores de transferencias financieras, como para pagar por PayPal, para pagar por Visa, para pagar por Mastercard, ¿no? Y para que puedas y lo vinculas a tu cuenta bancaria. Y tiene ahí una pequeña base de datos en MySQL ¿no? de tus productos. Entonces van haciendo un stock, ¿no? Eh, Vas vendiendo, se va quitando el stock, te va alertando. Entonces ya hay algunas empresas que te venden estas plantillas, ¿no? Ya casi no tienes, casi ahorita, la necesidad de crear cosas desde cero. Hace 10 años sí, tenías que crear todo desde cero. Ahora te venden plantillas, sobre todo en un gestor, ¿no? De PHP, ¿no? Donde ya tú interactúas con las plantillas, ¿no? Incluso no ni siquiera necesitan saber de programación HTML o CSS, ¿no? Simplemente interactúa en modo de formulario, ¿no? Y es bien sencillo. Bien, entonces nos hemos explorado creo que demasiado. Vamos a la siguiente consulta. Definir y explicar las zonas del servicio DNS en un cuadro sinóptico. Bien, si ustedes han leído, ¿no? Espero que hayan leído, en los distintos sistemas operativos de servidor, cuando se instala el rol, función, servicio DNS, tanto en Microsoft Windows Server como en distros de Linux, te permite crear zonas, ¿no? ¿Y qué son esas zonas, ¿no? En esas zonas pues se guardan conjuntos, direcciones, dominios, ¿no? Pues esas zonas contienen información de los nombres y de direcciones IP, ¿no? ¿Para qué? Para que las consultas, ¿no? sean más rápidas. Generalmente esto ya se va dejando de un lado, o sea, no bajo el control de los administradores de red, ya que por la rapidez o por el incremento de las velocidades en navegación de internet, pues se han visto pues ya mermada esta situación de administrar zonas, ¿no? O sea, una zona local, o sea, creas una zona para enrutamiento local, imagínate, ¿no? Entonces, ¿dónde es recomendable esto? O de repente internamente, ¿no? A suponer, manejas una intranet, ¿no? Entonces tienes un servidor a la cual puedes acceder desde el exterior, pero si estás dentro de la empresa, desde la red interna de la empresa puedes acceder. Entonces creas una zona en tu servidor local DNS en donde referencias que toda solicitud o consulta a esta IP que no vaya desde fuera de la red, sino que internamente lo direccione a un servidor local que tienes, ¿no? En esas situaciones muy pero muy específicas se utiliza la zona DNS, ¿ya? Teóricamente las zonas contienen todo lo que es información sobre nombres y direcciones, ¿no? Acerca de partes o todo un dominio, ¿no? De partes o todo un dominio. Recuerden que un dominio también se puede dividir, ¿no? Por ejemplo, senati.edu.pe también tiene varios subdominios, ¿no? senati.edu.pe / aula virtual / biblioteca / blackboard, etcétera. Hay varios subdominios dentro de nuestro dominio, ¿correcto? Muy bien, alguien de repente desee complementar esto de la zona. Si han encontrado información, le escucho.
Bien, vamos entonces a la siguiente consulta. Acá nos explica o nos propone lo siguiente. Analizar y explicar en un diagrama, en un gráfico, ¿no? Un gráfico conceptual, las características técnicas de un servicio web, de un servidor web, ¿no? ¿Qué es un servidor web? Es el equipo, el hardware en el cual se instala un software capaz de atender solicitudes en el protocolo HTTP/HTTPS, ¿no? Que es el protocolo de transferencia de hipertexto que utilizan los navegadores web. Los navegadores web en modo cliente, ustedes saben, pues son el Chrome, el Edge, y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas salió la noticia de que, por ejemplo, uno de los navegadores web que en su momento fue más usado que Mozilla Firefox, del proyecto Firefox, estaba perdiendo millones de clientes en el mundo, o sea, de usuarios, y prácticamente veía amenazado su subsistencia, ¿no? Ya que el proyecto Firefox es un proyecto único. En cambio, los otros navegadores como el Chrome, incluso el Microsoft Edge, nacen del código abierto que dejó liberado Google de su proyecto Chromium, ¿no? Las desventajas de esto es de que si muere este servicio o el sostén de ¿no? de este aplicativo web, pues casi todo en el mercado va a ser Chromium, ¿no? Entonces dejando la competencia por un lado. Eso es malo, esperemos de que se recupere, ¿no? Siempre es bueno tener competencia. Recuerden, la competencia, sobre todo en TIC, es buena para nosotros los usuarios finales, porque reducen pues el costo. Si no hay competencia, la empresa líder pues hace y deshace, sobre todo el precio que quiere, ¿no? Ejemplo, Intel en los últimos pasados 10 años hizo eso, ¿no? Deshizo lo que quiso, y no hubo pues un avance significativo hasta que llegó pues AMD, lo destronó, ¿no? Ahora se pusieron recién las pilas, pero bueno, cosas aparte. Ahora, dependiendo por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar o a insertarnos en el mundo de los servidores web o de las páginas web, ¿no? Normalmente pues montamos un motor, un servidor web que se instala en Windows 7, Windows 10, ¿no? Que es el Apache. ¿Habrán escuchado ustedes del Apache? ¿Sí? Emula un servidor, ¿verdad? O sea, lo instalas y te instala, sí, te instala el MySQL, ¿no? Y atiende solicitudes de HTTPS, ¿no? Entonces tú en el servidor Apache puedes montar tu página web, ¿no? Normalmente es el servidor clásico que se usa de código abierto, sobre todo cuando instalamos un servicio de servidor web en un sistema operativo o una distro de Linux, ¿ya? Porque en Microsoft Windows Service tiene su propio servidor, rol, función, como quieran llamarle, de servidor web, que es el IIS, ¿no? IIS de Microsoft, ¿no? Que utiliza normalmente el lenguaje de programación, bueno, en sus versiones anteriores, ¿ya? En sus versiones anteriores utiliza normalmente o utilizaba, para ser más preciso, ¿no? Utilizaba el lenguaje de programación .NET, ¿no? Visual Basic.net, C#.net, ¿no? O sea, de su plataforma .net, y ahora se ha abierto más a otros lenguajes, ¿no? Y sobre todo el que ha ganado mayor popularidad es Python. Python tiene una versatilidad que te permite hacer programación en el servidor
¿no? En el servidor, en un servidor web, ¿no? Te permite generar tu página web. ¿Por qué es importante esto? Acá le voy a copiar una imagen. Miren, un concepto antiguo que se manejaba era si tú, por ejemplo, cuando uno aprendía, ya estamos hablando de hace 15 años, ¿eh? Por eso es antiguo. Un concepto antiguo que se manejaba antes, cuando montabas una página web, ya pasado el tema de tu dominio, de tu hosting, de tu DNS, ¿no? Entonces tú montabas tu servidor, tu servidor web de uso gratuito, ¿no? O sea, en un Linux con tu Apache, ¿no? Y te decían, en la literatura tú buscabas, tenías dos opciones. O tu página web era una página estática, no, o sea que donde guardabas tu página web y no cambiaba nada, o sea, no interactuaba con el usuario, estática, ¿no? O era dinámica, ¿no? Se manejaba esos términos antiguamente. Que era dinámico, o sea, de que en el servidor, justamente acá en el servidor, tú programabas, ¿no? Y guardabas una base de datos que normalmente era en MySQL, ¿no? Eh, Interactuabas, o sea, que generabas una web para que interactúe con el usuario, ¿no? Normalmente esa página web lo programabas en JavaScript, ¿no? Para que interactúe con el usuario, o en todo caso ahora se ha popularizado el uso de Python. Hay otros, ¿no? Como PHP también. Entonces, por ejemplo, si aquí montabas una tienda online, ¿no? El usuario se conectaba a tu página, ¿no? Y comenzaba a ver ¿no? Los productos y creabas un carrito de compras, ¿no? Y iba agregando ahí lo que quería, ¿no? Entonces, en esta base de datos interactuaba la parte del stock y con el código y con algunas API que tú que podías utilizar, el usuario pagaba, ¿no? Entonces interactúa, todo es dinámico, ¿no? Y el programa que vaya a efectuar, ¿no? O el procesamiento que vaya a hacer, todo se efectúa pues acá en el servidor. O sea, se programa en el servidor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no, normalmente no se programaba para que el usuario descargue todo en su navegador y desde ahí comience a ejecutar. No, eso normalmente se hacía cuando se tenía cuando se utilizaba en los antiguos, en el antiguo protocolo HTML, la versión 4 utilizaba, por ejemplo, el plugin no sé si ustedes recordarán, de Adobe Flash Player, ¿no? Entonces tenías que tener ese plugin o ese complemento para que tu navegador interactúe con el servidor web, ¿no? Pero debido a ciertos vacíos de seguridad y a la implementación del protocolo HTML5, pues prácticamente ya murió el uso de ese plugin, ¿no? No solamente eso, sino es que HTML5 pues permite ya interactuar con imágenes, animaciones, videos, ¿no? Con eso. Entonces, con esa implementación y el uso de base de datos de acceso libre o MySQL y de lenguaje de programación como JavaScript, ¿no? Se generaba pues un campo laboral para los programadores, ¿no? En el servidor web, ¿no? Entonces tú programaban en el servidor web y el usuario simplemente interactuaba, tenías una página dinámica, ¿no? Eh, y por eso a inicios del 2005, 2010, hubo pues un boom de puestos de trabajo en lo que era programación web, ¿no? Había especializaciones en lo que era JavaScript, CSS, o sea, modelados, ¿no? Porque el programador web en el servidor, ¿no? Backend que llaman, eh, tienen que necesariamente saber esos lenguajes, ¿no? Base de datos que normalmente era MySQL,
¿no? Interacción, que nuevamente era JavaScript, ¿no? Modelado, maquetación, CSS, correcto. Pero a veces había módulos que ya venían todo hecho, ¿no? Entonces, un usuario que quería tener su página web, ¿no? Normalmente pues podría alquilar, ¿no? Y comprar plantillas ya hechas. Esas plantillas generalmente lo hacen en otro lenguaje de programación que era PHP, ¿ya? ¿Qué es PHP? ¿No? A ver si ustedes han investigado algo, ¿cuál es el nombre de ese, ¿no? de ese módulo que me permite alquilar plantillas en PHP? ¿Llegaron a averiguar? Acá les voy a pasar, ¿ya? Normalmente el más popular, no es el único, ¿ya? Es el más popular, no es el único, es WordPress, ¿ya? WordPress llegó a tener mucha relevancia porque al usuario, o sea, el usuario que quería tener su página web dinámica, o sea, que interactúe con el usuario, que tenga actualizaciones constantemente, no tenía por qué pasar por el informático o con el técnico o con la empresa que le había creado su página web, ¿no? Para que le haga actualizaciones, porque eso genera pues un costo, ¿no? Entonces nació WordPress, ¿no? Nació WordPress, ¿no? En el 2005 creo que se popularizó bastante, pero antes de eso ya había WordPress, que no es otra cosa más que un gestor, ¿no? Es un gestor de contenidos y que se ha creado netamente en PHP, en el lenguaje PHP. PHP es un lenguaje de programación también, ¿no? Que se monta en el servidor web, ¿ya? ¿Y qué es WordPress? WordPress pues te ofrece una serie de plantillas. Por ejemplo, si usted es un periodista y constantemente está publicando sus noticias, vas a crear tu blog en WordPress y no necesitas por qué saber, pues el periodista no sé por qué saber de programación, o sea, lenguaje de programación, maquetado, base de datos, no, sino simplemente le compraba una plantilla, le daba un acceso y un usuario, un acceso, ingresaba y simplemente se modificaba datos de la plantilla, digamos, voy a generar un reporte, un adicional, un artículo periodístico, voy a poner una imagen, ¿no? Ponía su imagen, guardaba, publicaba y listo, ya está. Entonces interactuaba, este gestor de contenido de PHP WordPress interactúa como un intermediario entre el usuario que quiere tener su página web y el servidor, ¿verdad? ¿No? Interactúa. Entonces, las ventajas, bueno, las ventajas era que nosotros, los usuarios finales, no necesitan tener un dominio, pues, de lenguajes de programación, ¿no? Base de datos, no, simplemente compraban su plantilla, pero eso sí, había que pasar por el paso anterior que les decía, ¿no? Comprar su dominio, aparte de comprar su dominio, ver en qué hosting vamos a anidarnos y luego en ese hosting comprar la plantilla e instalar normalmente eso lo hacía un técnico, nuestro módulo WordPress, ¿no? Y luego compramos la plantilla, que normalmente está algo de un par de dólares por ahí, y listo, no se preocupaban por nada. Entonces, incluso ahorita hay módulos en WordPress, plantillas en WordPress de tiendas, negocios online, en donde si ustedes poner sus tiendas online, ¿no? Y poner sus productos, ¿no? Ponerle un precio, adicionar una cuenta corriente, validarlo, ¿no? Y listo. Bueno, estoy resumiendo algunas cosas, ¿no? Entonces usted lanza su negocio, ¿no? Y, ¿no? Por ejemplo, tiendas pc américo.net.pe, ¿no?
y te direcciona a una tienda online donde tiene su carrito de compras. El usuario pone lo que quiere comprar, con qué va a pagar, si es transferencia, si es depósito bancario, ¿no? Incluso hay algunas API ahorita de algunos bancos como son del BCP, creo que es YAPE, del BBVA, creo que es Plin, que son solamente con el número celular, ¿verdad? Entonces hay facilidades ya para poder poner páginas web de e-commerce, ¿no? De negocio electrónico, ¿no? Y sin saber ni tener la necesidad de conocer estos lenguajes. Desventajas. Siempre estás sometido pues a la plantilla, ¿no? No puedes ampliar más allá de lo que la plantilla te permite. Y si quieres hacerlo, tienes que contactar con la empresa que te ha vendido esa plantilla y hacer solicitudes. No quiero que aparte mi plantilla haga esto, ¿no? Añada, muy bien, tiene un costo adicional, ¿no? Tiene una serie de detalles que genera estos módulos, pero yo he usado y también recomendaba a algunos que tenían esa urgencia de poner un proyectito de una tienda e-commerce. Utilicen pues su WordPress, ¿no? No hay que reinventar la pólvora, está hecho, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones no conviene utilizar? Pues cuando es una empresa pues medianamente o mediana o más grande en el que necesita tener control, ¿no? De todo su servidor web, ¿no? Necesita tener control de toda su plataforma con el cual su cliente interactúa con él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en la plantilla que han comprado, que ha adquirido, si alguien ha adquirido una plantilla, hay un error, ¿no? Hay un vacío de seguridad, o hay algo que no está bien, eh, entonces tienes que escribir a la empresa que te ha vendido esa plantilla, y normalmente pues esto te toma un buen tiempo en actualizarse. Esa es la desventaja. Eh, pero hay ranking, hay listas detalladas de cuáles son las mejores plantillas para ciertas cosas, ¿no? Obviamente vas a comprar pues a empresas que tengan cierta reputación, ¿no? ¿No? En el mundo pues ya existen esto de páginas en inglés, páginas en español. Ponen su negocio online y luego pues comienzas a contratar tu marketing digital, ¿no? Contratas los servicios, por ejemplo, de Facebook, le pagas a Facebook o a las redes sociales, ¿no? Normalmente la publicidad se está yendo por ese lado, ¿no? Pagas para que posicionen tu página, ¿no? Digamos que tu tienda queda acá en Loreto, o tu tienda queda por Cusco, o queda por Trujillo. Entonces que te vas a orientar primero a esos clientes. Entonces que todos los clientes que han referenciado geográficamente su ubicación en esa zona, pues les llegue tu publicidad. Tiene un costo inicial, pero pues, a poner tu marca, ¿no? Tu tienda. Y bueno, te posicionas en el mercado, ¿sí? Entonces, algunas tiendas, me estoy dando cuenta, algunas tiendas, ¿no? En Lima, sobre todo, que ofertaban bastante, por ejemplo, en Mercado Libre, no sé si ustedes han escuchado Mercado Libre, había tiendas de tecnología que ofertaban bastante allí. Casi todas también han migrado a este servicio, ¿no? Han alquilado sus plantillas de negocio electrónico, ¿no? Y ya interactúas con ellos, ¿no? Claro que también un poquito te queda ahí un poquito de seguridad, ¿no? Porque en cambio, cuando tienes un intermediario como son pues eBay, Amazon, Mercado Libre, Linio, te dan cierta garantía, ¿no? Compras, te entregan y listo, ¿no? Pero si es tu negocio, compras y nunca te entregan, ¿dónde te quejas, no? Esa es la situación. Bien, ¿alguna consulta acá del servidor web? Le vamos a dar lectura. WordPress se podía decir que es el software pionera en gestionar páginas web. No es un software netamente dicho, Jesús. ¿Ya? WordPress, eh, la palabra técnica de WordPress es un, vamos a poner, es un administrador, es un gestor, ¿no? De código abierto,
¿no? Que utiliza el lenguaje de programación PHP. El PHP es un lenguaje de programación que se instala netamente en el servidor web, ¿ya? Que normalmente utiliza PHP, MySQL, CSS, ¿no? ¿Para qué? Para crear una interacción dinámica de tu página web. Entonces, eh, y sobre eso, sobre ese módulo de WordPress, tú instalas WordPress, ojo, se instala en el servidor, ¿ya? Hay varias versiones, la última versión creo las 5 y tanto por ahí. Tú instalas y luego de instalarla, tú alquilas o compras una plantilla, ¿no? Está en la idea de que es una plantilla, ¿no? Compras o alquilas una plantilla de lo que desees. Si eres un periodista, alquilas una plantilla donde pues, tiene que ver con tus artículos, con tus publicaciones, con tus reportes. Si eres un profesional, pues tienes que poner ahí qué servicios vendes, a qué costo, cómo contactarte, cómo pagarte, ¿no? Hay pregunta también, ahora existen páginas donde puedes escoger también plantillas para web, pero entonces no es lo mismo. Sí, existen algunas. Por ejemplo, que más publicitan los youtubers ahorita, o en su momento era Wix, ¿no? Y cuando tú comprabas su plantilla web, esa plantilla web que era, es no es PHP, es JavaScript, es MySQL y CSS, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero igual, el usuario final que compra no necesita interactuar con el código, sino con el interfaz de modo formulario. En su momento, ¿no? Actualiza la información de su página web y publica la información, ¿no? Sí, antes nació, WordPress nació, hay que decirlo, nació para crear contenidos tipo blog, ¿ya? Si ustedes googlean por ahí, los blogs del 2003, 4, 5, 6, aparte de haber estado en HTML, también están en WordPress. Y luego, obviamente con una visión de negocio, hay empresas que han visto que esto puede crecer, ¿no? Sí, lo que propone Jesús está bien, sí, hay Wix, hay Web y hay otras más, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú hay una empresa peruana que desde inicios de este año está dándole duro en publicidad y hace lo mismo que Wix, ¿no? Que es Yachai, ¿no? No sé, que igual vende plantillas, ¿no? Para generar tu negocio web, ¿no? Y tú la ventaja, no necesitas conocer sobre programación, sobre maquetado, sobre base de datos, simplemente compra la plantilla, pone sus productos y listo, ya está, ¿no? Es lo que pasaba antes, es el mismo paradigma, estamos migrando al mismo paradigma del sistema operativo. Antes de Windows, todo era línea de comandos, DOS, IBM, si ustedes recuerdan. Después vino Xerox con su sistema operativo gráfico. Entonces ya todos los usuarios no tenían necesidad de grabarse pues los nombres de las líneas de comandos. Simplemente con un clic ya estaba, ¿no? Lo creó, bueno, en realidad fue Xerox. La historia dice que Jobs fue invitado por Xerox a sus laboratorios y ahí vieron ellos, y obviamente Jobs, un tiburón, ¿no? Visualizó que esto es el futuro, creó un sistema operativo gráfico en sus máquinas Mac, pero obviamente el que lo masificó, no vamos a negar, fue pues Windows, ¿no? Con la liberación de la patente IBM de su PC, ya era todo pues masificado, todo era Windows, ¿no? Y lo mismo, el mismo paradigma se está usando ahora, ¿no? Porque hace 15 años quiero tener página web, necesariamente tenía que conocer HTML. Quiero que sea más o menos bonito, vistoso, tenía que conocer CSS. Quiero que interactúe con el usuario, quiero que sea dinámica, tenía que conocer de o JavaScript o ahorita Python
o en su momento de PHP, ¿no? Aparte quiero que en el servidor se guarde una data de mis usuarios, contraseña, que en mi página web ingresen mis clientes y creen su usuario, su contraseña, que sea seguro. Tenés que conocer de base de datos, ¿no? Si era un servidor en Windows Server, seguramente tenía SQL Server, ¿no? Y tenías que conocer, pues, netamente de su plataforma .NET. Si era de Linux, seguramente tenía instalado su Apache, ¿no? En una distro que era CentOS o lo demás. El paradigma ha cambiado, ¿sí? Se han dado cuenta, incluso hay, como dice el compañero, hay empresas que venden a nivel internacional, como el caso de Wix, y al nivel local, por ejemplo, Yachay, ¿no? Crea tu página web en Yachay. No se han escuchado la página ustedes, la publicidad. Sobre todo en YouTube, en YouTubers, publicita bastante, ¿no? Entonces, cambia el paradigma, ¿no? Se cambia el paradigma. Los paradigmas jóvenes son los modelos, ¿no? Los modelos a seguir, ¿no? Hace muy poco he escuchado, por ejemplo, que el paradigma de los gamers va a cambiar, ¿no? Si han escuchado ustedes. Profe, ¿cómo así? Porque antes el gamer pues tenía que comprar su PC, su hardware potente, su tarjeta gráfica, su buen procesador, ¿no? Y como todos saben ustedes que ahorita el comprarse hardware actualizado, potente, es muy costoso, oneroso. Entonces, ¿qué ha pasado? Las empresas que dan servicio de servidores gamer, ¿no? Han proliferado. Entonces, en lugar de montarte una PC que potente, que podría costar algo de $5,000, mínimo de $1,000, ¿no? ¿Qué pasa? Creas entonces un usuario, un servidor, y ese servidor ejecuta una tarjeta gráfica muy potente, un hardware potente, y juegas en línea, ¿no? Obviamente necesitas tener una baja latencia, y las bajas latencias los dan la conexión a fibra. Acá en Sudamérica todavía no tenemos eso, pero en Estados Unidos y en Europa se ha popularizado bastante, y prácticamente el paradigma ahí ha cambiado, porque las tarjetas gráficas ahorita no lo encuentran o son tan caras porque el mundo minero lo está comprando, que ya prácticamente los gamers están mudando a ese paradigma, ¿no? No tienen simplemente una PC normal, básica, y se alquilan, se arriendan una tarjeta gráfica, una PC potente en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces su paradigma ha cambiado, su modelo de negocio va a cambiar, ¿no? Como en la música, fíjense ustedes, ¿no? Si ustedes han visto, hace 15 años descargabas música en tu formato MP3 para escuchar, ¿no? Y ahora pues arriendan música, ¿no? Spotify o Google o el YouTube Music, ¿no? Entonces pagas una licencia mensual que básica, que son $2, $3 que en los primeros 6 meses, y te escuchas las músicas que quieres, pues, ¿no? Entonces no te preocupas en descargar, no te preocupas en tener un lugar donde almacenar esa música, no te preocupas en tener un reproductor para ese tipo de archivos de audio o de video. Alquila simplemente el servicio. Eso es un paradigma, ha cambiado el paradigma ahora, ¿cierto? Ha cambiado el paradigma ahora. Igual, en el mundo de las páginas web, igual, el paradigma está cambiando. Alguna consulta, algún complemento que de repente desean hacer, lo que han investigado, porque hasta el momento pocos de ustedes están participando que han investigado algo, porque investigar no solamente es copiar y pegar, es leer y hacer suya la información, procesarla y complementarla, ¿no? Porque en una sola web que encuentre una información no es suficiente, tengo que buscar varias, ¿no? Sobre todo pues referenciadas, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? Para terminar, por ejemplo, cuando las empresas crean su ecosistema online, o sea, no, los CEOs, los profesionales de e-commerce, de marketing comercial electrónico, que es una carrera ahorita, pues no basta pues con tener una página web, ¿verdad?
Normalmente hay que referenciarla, hay que pagar un plan de marketing, ¿no? Entonces, toda empresa que ustedes ven ahorita que vende por internet, que utiliza las redes sociales, van a ver que tiene su página web, presencia en redes sociales, ¿no? Y ustedes saben ahorita que las redes, si no saben, entérense, que las redes sociales prácticamente tienen su margen generacional. Los más viejos como nosotros nos estamos quedando netamente con Facebook. Los más jóvenes, por ejemplo, ahorita consultan en su gran mayoría TikTok, ¿no? Los artistas gráficos están en Instagram. Las noticias y el mundo periodístico, el mundo actualmente están en Twitter. En el mundo laboral, para crear tu networking, pueden utilizar el LinkedIn, ¿no? Entonces, en esas redes sociales tienes que posicionar tu marca, ¿no? Tienes que posicionar tu marca. Y seguramente cuando ustedes lleguen ya a una edad, una experiencia de acá 10, 15 años, habrán otras redes sociales, habrá otra forma, habrá otros paradigmas. Y ustedes tienen que adelantarse, tienen que estar actualizados a eso, ¿ya? O sea, alguien que te diga, vamos a crear otra página, ¿dónde? En Facebook, ahí vamos a... No, pues está orientado a un mercado, a un nicho, a una generación, ¿sí? Está orientada a una generación. Generalmente son los millennials los que bordean ahorita los 30, 40 años, ¿no? Sí, normalmente, porque los más jóvenes se orientan a otras redes sociales, ¿no? Si no, fíjense ustedes en sus hermanos pequeños, en sus sobrinos que tienen acceso a un smart, a un celular, ¿no? Y seguramente van a ver que tiene su cuenta en TikTok, consulta constantemente TikTok, ¿no? Ha creado sus videos en TikTok, ¿no? Interactúa con ellos, ¿no? Incluso TikTok ha cambiado el paradigma de los artistas, ¿no? Muchos artistas han migrado a TikTok y han publicado sus videos en el tiempo que TikTok les da, ¿no? Y de ustedes se saben el resto de la historia. Y antes de él había otros, ¿no? Había otros que van naciendo y van muriendo, ¿no? Había una red social en donde chateabas y se creaba el chat y se eliminaba, no me acuerdo su nombre, y ya no tiene mucha popularidad, ¿no? El que se duerme acá en esto se muere, ¿no? En TikTok hay varios técnicos haciendo videos reparando placos, sí, hay varios, ¿no? Hay varios. No solamente en TikTok, ¿no? Realmente es en varios, ¿no? Hay en varios. Y cuando tú quieres tener presencia en estas redes sociales, no lo hacen ustedes, pues no tienes que contratar. Hay empresas, por ejemplo, que te dan sus servicios de administración, ¿no? Te administran tus redes sociales, te administran tu presencia en las distintas redes sociales, ¿no? No es igual publicar en Facebook que publicar en Instagram, que publicar en Twitter, que publicar en LinkedIn, que publicar en TikTok, ¿no? Y eso eso es más que conocer cómo montar pues mi página web y todo lo demás, ¿no? Eso es más. Hay profesionales que hacen esto, hay empresas que hacen esto, ¿no? Sobre todo internacionales. Las que han despegado en esto, debo admitir, son a nivel latinoamericano, están los argentinos y los colombianos, ¿no? Que tienen mucha presencia, sobre todo en Latinoamérica, en la parte comercial. No tienen bastante experiencia en eso, ¿no? Por ahí los chilenos también. Nosotros todavía recién estamos viendo el nacimiento de algunas empresas netamente peruanas, ¿no? Pero nos hemos quedado un poquito ahí. Esperemos de que la siguiente generación, ustedes, pues despeguen, ¿no? En esta situación, ¿no? Las herramientas están. El Mir usaba antes... Sí, Jimmy, parece que somos de la vieja escuela, ¿no? Antes pues estamos hablando de 2001, 2002, el Mir, que era un chat, ¿no? Donde tú te creabas tu usuario y te buscabas tu grupo de chat regional local, ¿no? Y comenzabas a chatear. Ibas a unas cabinas estas que te alquilaban internet y utilizabas, ¿no?
y escuchabas tu música en Winamp seguramente, Jimmy. ¿No? En tu MP3, descargas tu MP3, ¿no? Utilizabas su tarjeta, tu almacenamiento 1.44 megabytes, ¿no? Sí, es toda una historia de esto, ¿no? Ustedes jóvenes y las siguientes generaciones van a dar por sentado algunas cosas, ¿no? Ahorita se habla de terabyte. En mis tiempos se hablaba de kilobytes, ¿no? Ahorita habla de terabyte. Seguramente las siguientes generaciones van a hablar de más, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a la siguiente consulta. Bueno, esto queda para ustedes, ¿no? Vamos a hacer un cuadro en el cual vamos a hacer una comparativa de cuáles son las ventajas y desventajas, lo bueno y lo malo, lo que agrega, lo que no tiene, de utilizar un servidor web en Windows Server, su IIS, ¿no? Y cuáles las comparativas también con el de código abierto, ¿no? La ventaja de utilizar Windows Server, como en todo, es el soporte que te dan, ¿ya? Pues cualquier situación que se presente, siempre Microsoft, en esto de su servidor web, si te compras la licencia, normalmente pues te dan acceso a su servicio 24/7, ¿no? En cualquier momento, los 7 días de la semana, algo pasa y ellos te dan soporte. En cambio, en la otra contraparte, en el software libre, normalmente tú tienes que buscar información de algún error que te salga, que tengas, que se presente en la comunidad, ¿no? Eso no significa que el software libre sea malo, ojo, para nada, no por nada. Por ejemplo, Microsoft ha invertido fuertemente, por ejemplo, en GitHub, no es uno de los accionistas mayoritarios de GitHub, que es un repositorio online de los proyectos de código abierto, ¿no? Incluso Microsoft se esperaba de que en su sistema último, en Windows 11, que ya tiene fecha del 5 de octubre que va a salir oficialmente, se esperaba pues que tenga soporte, por ejemplo, para programas Android. Eso era la volada, ¿no? Pero parece que en los últimos demos que se ha visto, pues todavía no, habrá que esperar un poquito, ¿no? Entonces, si eso ocurre, entonces dentro del sistema operativo Windows 11, podemos nosotros descargar desde la App Play Store, desde cualquier aplicativo Android, ¿no? Si bien es cierto, va a tener un emulador, pero ya vas a poder utilizarlo, ¿no? Vas a poder utilizarlo. Ya saben las limitantes que va a tener este Windows 11, ¿no? A partir va a ser compatible a partir de procesadores de la octava generación de Intel y del Zen 2 de AMD. O sea, la valla es muy alta. O sea, montarse un PC con esas características en procesadores ahorita es bastante caro, ¿sí? Un Core i5, un Core i3 de octava generación no es barato, ¿no? A pesar de que ya está descontinuado en el mercado de segunda, no es para nada barato, tiene su costo, ¿no? Ojo, eso no significa que tú tienes un PC antiguo. Microsoft te da las facilidades de poder instalar su sistema operativo, ¿no? Eso hemos leído, así ha salido, pero no vas a poder tener acceso a las actualizaciones. El sistema operativo, la versión que instales de Windows 11, esa es la que se va a quedar en el PC. Más que todo como se manejaba antes en la vieja escuela, ¿no? Uno se adquiría su disco de Windows XP y listo, ese es el sistema operativo que quedaba, ya estaba. Pero ahora desde Windows 8 a Windows 10, prácticamente las actualizaciones han convivido con nosotros, ¿no? Es más, a veces dependíamos de las actualizaciones porque algunas actualizaciones salían mal, se volaban drivers, ¿no? Y venían parches, ¿no? Y recién funcionaba bien. Con Windows 11, máquinas antiguas, no vamos a tener este soporte. Se va a instalar y lo que le instalas, ese va a quedar. Bien.